Les voy a pedir que escuchen la lectura en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Vamos a meditar esta tarde en los tipos de vida cristiana. ¿Ya? Eso vamos a reflexionar y alrededor de la palabra del Señor en esto. Dice así Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien, oramos. Padre Celestial, venimos a ti, Señor, tal como somos, rogando en primer lugar el perdón de nuestros pecados y pidiéndote, Señor, que tú, Señor, ilumines nuestra mente en este momento para poder entender tu palabra y para poder obtener el alimento espiritual para nuestro corazón. Todos los que estamos aquí dependemos de ti, Señor, necesitamos tu palabra y necesitamos la fortaleza, Señor. Por eso que nos reunimos día tras día, Señor, para poder escuchar y meditar en ella. Ayúdanos, dirígenos en todo y que todo cuanto se diga, Señor, sea dirigido por ti y que sea en beneficio espiritual, Señor, para cada uno de los presentes. Te rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, hay muchas formas de vivir la vida. Nuestro Señor Jesucristo, referente a esto, dijo que ancha es la puerta y espacioso el camino, ¿verdad? Sin Dios, el camino que conduce a la perdición. La vida sin Dios, hay muchas formas de vivirla. Es un camino ancho, es un camino espacioso, ¿verdad? En el cual cada cual decide cómo va a vivir, qué va a pensar y qué es lo que va a hacer con su vida. Bueno, la vida cristiana es muy distinta a esto, ¿ya? La vida cristiana es completamente distinta y por eso que Pablo dice, ¿qué pues perseveraremos en el pecado? En ninguna manera, dice. Un poco más abajo, ¿no es cierto?, habla acerca de que somos templo del Espíritu Santo, somos propiedad de Dios, cada uno de nosotros. Desde el momento que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido hechos propiedad de Dios. Hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No sois vuestros, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No soy dueño de mi vida. Usted, si ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted no es dueño de su vida tampoco. Dios es el dueño de nuestra vida, ¿verdad? El precio ha sido un alto precio que ha pagado nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, la persona que ha creído en Cristo y le ha recibido como Salvador, muere al pecado. Hemos muerto nosotros al pecado y hemos nacido a una vida nueva. Y eso marca en la vida de todo creyente un antes y un después. Hemos nacido a la vida espiritual. Esa vida espiritual que no teníamos antes. Por eso que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que todo hombre o toda mujer que no tiene a Dios en su corazón está muerto en vida. Está muerto porque no tiene vida espiritual. Nosotros tenemos vida espiritual porque nuestros pecados han sido perdonados y Dios ha infundido en nosotros esta nueva vida, una vida espiritual, una vida que nosotros vivimos dentro de la familia de los hijos de Dios. Es en ese lugar donde nosotros vivimos esta vida espiritual, esta vida nueva que Dios nos ha dado, en esta familia cristiana. Y todo esto, ¿no es cierto?, es obra y voluntad de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Nos reunimos en distintos lugares, ¿verdad? Hay algunos de nuestros hermanos que están muy lejos, distantes. Nuestro hermano está en España, nuestra hermana está en Calama, nosotros por acá.
otros, ¿verdad?, se reúnen desde otros lugares muy distantes y distintos, ¿no es cierto?, al nuestro. Pero Dios lo ha placido, ¿no es cierto?, reunirnos en esta familia espiritual. Pero cuando nosotros hemos nacido esta vida espiritual, nacemos a una vida nueva, ¿verdad? Y como es una vida nueva, nosotros por sí mismos, por nosotros mismos, no podemos saber cómo vivir mejor esta vida. Es Dios quien debe guiarnos para vivir lo mejor posible esta nueva vida, ¿no es cierto?, que Él nos ha dado, esta vida espiritual. Por lo tanto, como hemos nacido una nueva vida, tal como un bebé debe crecer, ¿no es cierto?, en forma normal y permanente, así nosotros también debemos crecer en esta vida espiritual. Debemos tener una vida de crecimiento normal, pero también un crecimiento que sea permanente, ¿verdad? Cuando el ser humano deja de crecer, ¿verdad?, o tiene algún crecimiento anormal, es porque hay algún problema, alguna dificultad, ¿no es cierto?, de salud que pueda haber. Cuando nosotros no crecemos espiritualmente o crecemos de una manera no sana, quiere decir que nuestra vida espiritual está sufriendo, ¿no es cierto?, de algún tipo de enfermedad. Algo hay que estorba esa vida cristiana. Segunda de Pedro 3:18 dice: más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es así, ¿no es cierto?, lo que debe ocurrir en nosotros. Debemos crecer como un bebé, hemos nacido a esta vida espiritual, por lo tanto, debemos crecer. No podemos quedarnos siendo eternos niños o por siempre jóvenes, ¿no es cierto? No podemos seguir siempre jóvenes. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que llegar a la adultez, lo que la palabra del Señor llama llegar a la plenitud de Cristo, conocer la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo conoceremos solamente creciendo espiritualmente y madurando como cristianos, ¿verdad? Si no crecemos y no maduramos, entonces jamás podremos conocer, ¿verdad?, en su plenitud, en esta tierra, lo que podamos conocer a nuestro Señor y a nuestro Dios. La salvación, queridos hermanos, es instantánea. Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. La salvación es una vez y para siempre. No tenemos injerencia en eso nosotros. El que se arrepiente, obviamente, sus pecados les son perdonados, pero todo eso es de Dios, no es nuestro. Por lo tanto, esta salvación es instantánea, es una vez y para siempre, pero la vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es un proceso, pero un proceso continuo, que nos lleva toda la vida. El cristiano, viva los años que viva, ¿verdad?, nunca debe dejar de crecer. No se termina en esta tierra este crecimiento espiritual, no termina. Y aunque crezcamos día tras día, durante toda nuestra vida, durante todos los años que vivamos en esta vida, nunca podríamos llegar al conocimiento pleno de nuestro Dios, porque Dios es eterno, ¿verdad? Qué maravilloso. Estaremos una eternidad conociendo a Dios y nunca terminaremos de conocerle. No podremos pretender conocer a Dios, ¿no es cierto?, en esta tierra, 70 u 80 años que vivamos. Dice también la palabra del Señor: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Esa debe ser la vida cristiana. Todos nosotros, como cuando nos miramos a cara descubierta en un espejo, ¿verdad? Así, ver la gloria del Señor. Y eso
que permita, ¿verdad?, que podamos ir siendo transformados día tras día, luchando y venciendo en esta tierra, ¿cierto?, aquellas luchas propias que tenemos todos nosotros contra el pecado, contra la carne, el mundo y el diablo, que son las cosas que nos acechan en esta tierra. Esos tres frentes son los cuales nosotros tenemos que pararnos, ¿no es cierto?, y pedir al Señor que nos dé la victoria frente a cada uno de ellos, frente a nuestra propia carne, a los deseos carnales, frente al mundo, ¿verdad?, y a los placeres del mundo, al pecado que hay en este mundo y al diablo, a nuestro adversario, que es mucho más poderoso que nosotros, pero el que está por nosotros, ¿verdad?, mayor es, que es nuestro Dios, y quien puede guiarnos, ¿verdad?, y puede librarnos de la mano también de este enemigo, ¿no es cierto?, que tenemos todos nosotros los hijos del Señor. Bueno, hay tipos de vida cristiana también. Así como en el mundo la gente sin Dios decide vivir la vida como quieran y como le plazca, también la vida espiritual hay formas de vivirla. Pero hay solo una forma de vivir la vida espiritual que a Dios le agrada y que es la que Dios quiere para nosotros y que nos lleva, ¿verdad?, al gozo pleno, a la felicidad en Cristo y a la bendición. En primer lugar, hay una vida cristiana que nosotros conocemos o la llamamos la vida cristiana sin crecimiento. Dijimos, la salvación es instantánea, ¿no es cierto? Del momento que nosotros creemos y recibimos a Cristo como Salvador, somos salvos. Y somos salvos una vez y para siempre. Dios no se arrepiente de salvar, ¿verdad?, a sus hijos. Somos salvos una vez y para siempre. Pero hay cristianos que no tienen crecimiento espiritual en sus vidas. Ese cristiano es un cristiano de poca fe, un creyente que tiene poca fe. Un creyente que lleva una vida espiritual fracasada. Usted podrá decir, pero ¿cómo? A lo mejor no es creyente entonces. Nosotros no tenemos forma de conocer eso. Dios es quien conoce, ¿verdad?, los corazones y la conciencia de cada uno de nosotros. Pero es claro, y la enseñanza de la palabra de Dios así lo dice, de que hay creyentes que son carnales, que son hijos del Señor, que son de poca fe, que llevan una vida fracasada, ¿verdad? Y fíjense ustedes que este tipo de creyentes se constituyen a veces en un estorbo para la familia cristiana. El cristiano que no tiene fe, el cristiano que es carnal, es un estorbo para la familia cristiana. Estorba la oración, estorba el servicio del Señor. Y no porque se oponga, ¿no es cierto? No porque se oponga, porque Dios a veces no envía bendición a su pueblo, ¿verdad? Porque a veces hay pecados que están ocultos en la vida de cada uno de nosotros. Porque llevamos una vida espiritual sin crecimiento. Porque no crecemos espiritualmente. Porque a veces el pecado es quien nos estanca, ¿no es cierto?, de este crecimiento espiritual que Dios quiere para nosotros. Dice entonces que este creyente ha creído verdaderamente que Cristo es el Salvador. Ha creído que sus pecados, ¿verdad?, han sido perdonados. Ha recibido el perdón de sus pecados. Es salvado, ¿no es cierto? Pero, como dice la palabra del Señor, es salvado como por fuego. Dice, vamos a leer acá, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Voy a leer un poquito más arriba para que podamos entender el contexto. Y si alguno edificare sobre este fundamento, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida. Y lo que edificamos sobre este fundamento es responsabilidad nuestra, ¿verdad?
Es su responsabilidad lo que usted va a edificar sobre ese fundamento. El fundamento es verdadero, es sólido y es confiable, porque el fundamento es Cristo, ¿verdad? Nosotros somos responsables de lo que vamos a edificar sobre ese fundamento. Por eso dice acá, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, sin embargo, ¿cierto? Empero, será salvo, más así como por fuego, ¿verdad? Aquel que edifica sobre este fundamento con una hojarasca, que es un elemento, ¿no es cierto?, que arde muy fácilmente con una chispa, va a ser salvo. Es un hijo de Dios, pero va a llegar con las manos vacías a la presencia del Señor. No va a tener que presentarle al Señor por haber vivido una vida sin crecimiento espiritual. Se perdió las bendiciones toda su vida. Hay cristianos que pierden bendiciones en su vida. El cristiano que no se congrega, por ejemplo. Los cristianos que no asisten a la iglesia, que no se congregan, que no escuchan la palabra del Señor, pierden bendiciones de Dios en su vida. Son cristianos a veces que andan solos por la vida, ¿verdad? Poca fe. No tienen el apoyo de sus hermanos porque no tienen el hábito de congregarse. Si nosotros sacamos la cuenta, ¿no es cierto?, en nuestras iglesias, no solo en las nuestras, sino que en todas las iglesias, del total de hermanos que hay en nuestra iglesia, ¿cuántos son los que realmente se congregan habitualmente? ¿Verdad que es interesante? Creo que nos sorprenderíamos si sacáramos una cuenta sobre eso. Nos sorprenderíamos cuántos cristianos son aquellos que tienen por costumbre, como dice la palabra del Señor, dejar su congregación, no congregarse, ¿verdad? Es una mala costumbre adoptada, ¿no es cierto?, por algunos creyentes. Es importante compartir con la familia cristiana, porque Dios ha instituido, nuestro Señor Jesucristo instituyó la iglesia. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, está entonces esta vida espiritual sin crecimiento espiritual, que no olvidemos es una vida fracasada, es una vida sin fe y es una vida triste. El cristiano sin crecimiento espiritual es un cristiano que comúnmente, ¿no es cierto?, está siendo derrotado por las circunstancias de la vida. No disfruta del gozo, de la paz y de las cosas que Dios quiere, ¿no es cierto?, para sus hijos. Se pierden estas bendiciones nuestros hermanos por llevar una vida cristiana débil y pobre y enferma, sin crecimiento espiritual. En segundo lugar, el segundo tipo de vida cristiana es la vida con un crecimiento espiritual, pero lento, muy lento, despacito, ¿verdad? Por causa de que, o a veces este crecimiento lento, ¿no es cierto?, espiritual, la causa es porque a veces los cristianos son cristianos carnales, que andan según su propio pensamiento, que no se orientan en su vida con la palabra del Señor, sino que toman sus propias decisiones sin consultar a Dios. Viven una vida de poca oración también, una vida de poca lectura bíblica, una vida de poco servicio a Dios, por lo cual pasa a ser, ¿no es cierto?, un cristiano carnal, un cristiano que está también, ¿no es cierto?, orientado solamente por su razonamiento y no por la palabra del Señor. Y este cristiano a veces trata de servir a dos señores.
trata de servir a su Dios porque ama al Señor, porque es cristiano, porque es un hijo de Dios, pero también trata de servir al mundo. ¿Mm? Trata de seguir en sus pecados pasados. ¿Verdad? ¿Cuántos cristianos hay que llevan una vida doble, no es cierto? La vida doble. La vida cristiana y la vida encadenada a algún pecado, ¿cierto? Conocido en este mundo. Este cristiano trata de servir a estos dos señores. Sufre mucho, pierde muchas bendiciones también. Y lo que es más triste, apena al Señor. El Señor se entristece por esta causa. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5, 12 al 14 con respecto a estos creyentes, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, o sea, son creyentes de años, puede ser un creyente de toda una vida de iglesia, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados. ¿Enseñados de qué? Dice, cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra del Señor. O sea, este cristiano tiene necesidad de aprender lo más básico en la palabra de Dios porque no lo ha aprendido. Es un cristiano que puede llevar 30, 40, 50 años o 10 años en una iglesia, pero todavía no aprende lo básico de la palabra de Dios. Y por eso dice que tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de un manjar sólido. O sea, este creyente no va a entender jamás la doctrina bíblica sólida y profunda porque no entiende lo fundamental o porque lo ha olvidado. Por lo tanto, tiene que volver a aprender lo básico y tiene que estar dando vueltas, ¿no es cierto?, permanentemente en la enseñanza básica de la palabra del Señor. Y por eso que hay hermanos a veces que pueden llevar años en la iglesia y cuando vamos a leer un versículo, ¿no es cierto?, principalmente los profetas menores, los hermanos no lo pueden encontrar y no lo encuentran. O no encuentran un libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Una epístola o un libro del Antiguo Testamento, no lo encuentran. ¿Por qué? Porque no tienen el hábito, ¿no es cierto?, de leer la palabra del Señor. No conocen la palabra de Dios. Son cristianos carnales, que tienen crecimiento espiritual, pero es tan lento ese crecimiento espiritual que a veces hay personas que se convierten al Señor y en un año adquieren sabiduría de la palabra de Dios, leen la Biblia, la devoran, ¿no es cierto?, son buenos para orar, sirven a Dios. Y a veces hay cristianos o creyentes de muchos años que ni siquiera hacen la mitad, ¿verdad?, de lo que aquellos pueden hacer, de lo que hacen aquellos, ¿no es cierto?, que el Señor ha salvado, ¿no es cierto?, y que son muy nuevos en el Evangelio. Dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. ¿Ya? O sea, es un niño espiritual, ese creyente. Es un hijo de Dios, ¿verdad? Sin duda ama al Señor y el Señor le ama porque es su hijo. Pero es un niño, no entiende las cosas espirituales. Y estos son los creyentes que se ofenden mucho. Se ofenden por cualquier cosa en las iglesias. Y se van de las iglesias porque me miraron mal, porque no me tomaron en cuenta, por esto, por lo otro, por tantas cosas, porque me dijeron, me contaron y todo. Son niños espirituales y escuchan todo eso que les envenena su corazón y su mente y su conciencia. El crecimiento espiritual es muy lento, muy poquito, porque leen poquito la palabra del Señor, porque oran poquito y porque también, ¿verdad?, se congregan poco en muchos casos. Más la vianda o la comida, ¿no es cierto?, firme, es para los perfectos,
para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ojo con esto. Vale decir que el creyente que no tiene crecimiento espiritual y el creyente que tiene crecimiento espiritual lento no saben discernir entre el bien y el mal. Tienen dificultades a veces para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ojo con eso. El Hijo de Dios debe saber discernir qué es pecado, qué es lo que ofende a Dios en mi vida. Debe tener absolutamente claro eso. Bueno, y hay una tercera vida, y que es la que a Dios le agrada, ¿no es cierto? Que es la vida espiritual victoriosa. Esta es la única vida que le agrada al Señor, la vida victoriosa. En el mundo se habla de la vida, de una vida de éxito, ¿verdad? Tener éxito en la vida es tener un buen trabajo, es tener un buen pasar, tener dinero, ¿no es cierto? Tener un hogar, un vehículo, tener propiedades. Eso es tener éxito en la vida, ¿no es cierto? Pero la vida cristiana victoriosa es distinto a eso. La vida cristiana victoriosa es la que vive un cristiano que se consagra al Señor. Es un cristiano que entiende que el pecado es un obstáculo, ¿no es cierto?, en su relación con Dios y que lucha contra el pecado y que con la ayuda del Señor vence, ¿no es cierto?, a todos esos obstáculos y todos esos pecados. Y por lo tanto la vida espiritual victoriosa es una vida de paz y una vida de gozo en el Señor. Una vida de victoria sobre el pecado de cualquier tipo. Esa es la vida espiritual victoriosa y es la vida que por lo demás agrada al Señor. Pero no olvidemos, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra del Señor también en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida espiritual victoriosa trae paz. Ese creyente es el que tiene paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado, dice el salmista, porque ese salmista tenía una vida espiritual victoriosa. Si usted tiene una vida espiritual victoriosa, entonces ese salmo va a ser una realidad en su vida, va a ser una realidad en mi vida. En paz me acostaré. Y así también voy a dormir tranquilo, confiado, seguro, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado. El Señor le hace estar confiado a aquel hombre o a aquella mujer creyente, ¿verdad?, que vive una vida victoriosa en Cristo Jesús. Esta es la vida que glorifica al Señor y la única vida que le agrada a Él. Por eso que debemos glorificar al Señor con nuestra vida. ¿Qué dice Filipenses 4:1? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, yo les invito, hermanos, ¿cierto?, que meditemos en esto y quiera el Señor que todos nosotros, ustedes y yo, podamos vivir una vida espiritual o una vida cristiana victoriosa. Y si hemos estado viviendo una vida sin crecimiento espiritual o una vida espiritual con poco crecimiento espiritual, meditemos en esto y pidamos al Señor con toda nuestra fuerza que podamos cambiar el rumbo de esa vida y poder disfrutar de la plenitud de esa vida espiritual que Dios quiere para nosotros, esa vida espiritual victoriosa, ¿verdad? Entonces, para vivir una vida espiritual victoriosa, obviamente, ama tu Biblia, estudia tu Biblia, léela, pero no solo la leas, sino que estúdiala, guárdala en tu corazón. Ora siempre al Señor, depende de Dios siempre. Entrega al Señor todas las áreas de tu vida en oración y sirve a Dios.
no estés ocioso en las cosas del Señor. Porque cuando estamos ociosos, ¿verdad? Entonces quiere decir que nuestra vida se estanca cuando no estamos sirviendo al Señor. Por lo tanto, les invito, hermanos, ¿no es cierto?, a que amemos la palabra de Dios, a que dependamos del Señor en oración y que sirvamos al Señor, ¿verdad?, con todas nuestras fuerzas. Y de esa forma, yo estoy seguro que podremos tener una vida espiritual como la que Dios quiere, ¿verdad? Una vida espiritual victoriosa que llenará nuestro corazón de paz, de gozo y de esperanza. Que el Señor les